Hola, ¿listos para otra inmersión profunda? Hoy ponemos el foco en la escalada deportiva, un deporte que, bueno, está en auge, olímpico ya, y que engancha a muchísima gente. Y vamos a mirar algo súper importante, el calentamiento. Da igual cómo calentamos antes de escalar, o hay maneras mejores que otras. Para guiarnos en esto, tenemos un estudio científico bastante reciente. Se titula, Comparing the Effectiveness of 10-Minute Dynamic Stretching, Vibration Rolling, and Climbing-Specific Warm-Ups on Exercise Performances in Rock Climbers. Los autores son Hu Hue-Ping Han, Pei-Shan Yang, Chia-Lun Li y Nai-Yen Chang. Salió publicado online el 1 de marzo de 2025, en el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 24, páginas 84-92. Y para quien quiera el dato exacto, el DOI es https://102.528.jssm.2025.84. Nuestro objetivo aquí, pues, es desgranar este artículo. Queremos entender qué tipo de calentamiento de solo 10 minutos, si estiramientos dinámicos, si usar un rodillo de estos que vibran, o si calentar escalando un poco, pues eso, ¿qué funciona mejor según esta gente? Claro, es una pregunta clave. La escalada es un deporte, muy exigente. No es solo fuerza, ¿sabes? Necesita resistencia, flexibilidad a veces sorprendente y muchísima coordinación. Y preparar bien el cuerpo no es solo para rendir más, que también, sino sobre todo para no lesionarse. Los dedos, las muñecas, los hombros son zonas muy delicadas en escalada. Exacto. Piensa en la cantidad de movimientos distintos, tracciones, pasos largos, bloqueos, movimientos dinámicos, y ya se sabía que los escaladores con más nivel suelen ser más flexibles, sobre todo en caderas y hombros. Es importante. El problema son las lesiones, claro. Efectivamente. El estudio recuerda algo importante. Más de la mitad de las lesiones ocurren en rocódromos, indoor. Hablamos de tendinitis, esguinces, a veces desgarros, muchas veces por sobrecarga o por falta de control, o porque la musculatura no está lista para ese esfuerzo. Y ahí es donde se supone entra el calentamiento. La idea es preparar al cuerpo, ¿no? Que suba la temperatura, mejorar el rango de movimiento, que los músculos respondan mejor. Y claro, reducir el riesgo de lesión. Por ejemplo, en escalada, la rotación externa del hombro es fundamental para un montón de movimientos. Totalmente. Para alcanzar presas laterales, estabilizar en ciertos bloqueos. Vale, pues este estudio cogió 3 formas muy diferentes de calentar en esos 10 minutos. Vamos a verlas una a una. La primera, el calentamiento dinámico, DV. El de toda la vida, casi. ¿Cómo era? Pues sí, bastante clásico. Usaron bandas elásticas, las TheraBand. Era una rutina de 8 ejercicios, pensados para movimientos de escalada, y bilaterales, o sea, a ambos lados. Incluía elevaciones de hombro adelante, al lado, atrás, flexión de codo, de muñeca, juntar escápulas, las rotaciones de hombro interna y externa, que son cruciales, y extensión de muñeca y dedos. Todo muy pautado. 30 segundos por ejercicio y solo 10 segundos de descanso entre uno y otro. Movimientos controlados, dinámicos, sin rebotes. Entendido. El típico calentamiento activo con gomas. Bien. ¿Y la segunda opción? El rodillo vibratorio, VR. Esto ya suena más tecnológico, ¿no? Sí. Aquí metieron un aparato. Un rodillo de espuma específico. Un Trigger Point Grid Vive. Lo interesante es que no solo masajea, sino que vibra. A 33 hercios en este caso. La teoría es que combinas el masaje miofascial para liberar tensión y mejorar movilidad con la vibración. Se supone que la vibración aumenta el flujo sanguíneo, la elasticidad, reduce la fatiga, incluso puede que aumente la tolerancia al dolor muscular. Interesante. El protocolo eran 6 movimientos diferentes, masajeando músculos clave del tren superior e inferior con el peso del cuerpo. Y la misma pauta, 30 segundos por zona, 10 de descanso y ambos lados. Siempre me he preguntado si lo de la vibración es un plus real o, bueno, marketing. A ver qué dice el estudio. Y la tercera forma de calentar, la que parece más lógica para un escalador, el calentamiento específico de escalada, CSC. ¿En qué consistió? Primero, lo que llamamos travesía. Escalar de lado en una pared, fácil, casi vertical, 1 minuto. Y eso 3 veces. Ahí ya van 4 minutos. Vale. Segundo, suspensiones. Colgarse de una regleta de 2,5 centímetros. Ojo, 2,5 centímetros ya empieza a ser pequeño, ¿eh? ¿Serí? ¿Y en qué tipo de pared? En una pared desplomada, a 105 grados. Aguantando 10 segundos 3 veces.
Eso suma otro minuto y medio. Madre mía, 2,5 centímetros en desplome. Eso para algunos ya no es calentar, es entrenar. Exacto, es un detalle importante a considerar luego. Y la tercera parte era escalar vías muy, muy fáciles. Daban los grados VE, V0, colores naranja y azul. 3 veces cada vía. Calcularon que esto llevaba los últimos 5 minutos. Total, 10 minutos justos, pero ya escalando de verdad, aunque fuera fácil. Eso es, 3 enfoques: gomas, rodillo con vibración y escalada específica. Muy diferente, sí. Y para saber cuál funciona mejor, lo crucial es cómo lo midieron. ¿Cómo se aseguraron de que la comparación fuera justa? ¿Quién participó? Fundamental. Buscaron a 22 escaladores. No eran pros, eran recreativos. 11 hombres, 11 mujeres, entre 20 y 50 años. Todos llevaban al menos 6 meses escalando boulder indoor, mínimo 2 veces por semana. Y muy importante, sin lesiones recientes. El nivel medio era V2, V3 más o menos. Gente que ya escala habitualmente, pero no la élite. Exacto. Y el diseño del estudio fue bueno. Cruzado, aleatorizado y contrabalanceado. Explica eso un poco. ¿Qué significa? Pues que cada uno de los 22 probó los 3 calentamientos: el dinámico, el rodillo y el específico, pero en días diferentes, claro. Dejaron 48 horas de descanso entre sesiones para que se recuperaran bien. Y el orden en que hacían cada calentamiento fue al azar, para que no influyera si uno siempre era el primero o el último. Así la comparación es más fiable. Muy bien pensado, sí. ¿Y qué midieron exactamente antes y después de cada calentamiento, para ver el efecto? Midieron 3 cosas principales. Primero, la flexibilidad. Usaron un goniómetro, que es como una regla para medir ángulos en las articulaciones. Miraron cuánto podían mover el hombro, flexión hacia adelante, rotación externa e interna, y también una prueba general de flexibilidad por encima de la cabeza. Vale, flexibilidad chequeada. ¿Qué más? Segundo, fuerza muscular máxima. Con un dinamómetro de mano. Midieron la fuerza al flexionar el codo, el bíceps, al extender el hombro, el dorsal, en parte, al rotar el hombro hacia afuera y, muy importante, la fuerza de agarre, la de los flexores de los dedos. Clave en escalada, la fuerza de dedos. Importantísimo. Y tercero, midieron la estabilidad dinámica. Usaron un test llamado Upper Quarter y Balance Test, o UQIBT. Espera, el E-Balance Test. ¿Cómo es eso? Suena complejo. Es interesante. Básicamente, te apoyas en una mano y con la otra mano tienes que intentar alcanzar lo más lejos posible en 3 direcciones diferentes, como si dibujaras una I. Mientras haces eso, tienes que mantener el equilibrio, controlar el tronco y el hombro que te apoya. Mide cómo de estable eres sobre un solo brazo mientras el otro se mueve. Muy relevante para la escalada, ¿sabes? Para lances, movimientos largos. Entendido. Flexibilidad, fuerza en músculos clave y estabilidad. Vale, con todo eso medido antes y después de cada calentamiento de 10 minutos. ¿Llegaron los resultados? Venga, cuéntame. ¿Qué pasó con la flexibilidad? Pues mira, la primera buena noticia. Los 3 métodos funcionaron. El dinámico, DW, el rodillo vibratorio, VV, y el específico de escalada, CW. Todos mejoraron significativamente la flexibilidad del hombro en todas las direcciones que midieron: flexión, rotación interna y externa. Y también en la prueba general overhead. Estupendo. O sea, dedicar 10 minutos a calentar, de la forma que sea de estas 3, parece que sí te da más rango de movimiento. Confirmado. Exacto. Calentar sirve. Pero aquí viene lo interesante. Hubo diferencias entre ellos. Alguno fue mejor que los otros para la flexibilidad. Ajá. La pregunta del millón. Pues sí, hubo diferencias claras. Y este es uno de los resultados clave del estudio. El rodillo vibratorio, VR, fue, y cito, significativamente más efectivo que los otros 2, el dinámico y el específico, para aumentar la flexibilidad en 2 movimientos concretos. ¿En cuáles? En la flexión del hombro, levantar el brazo recto hacia adelante, y, ojo, en la rotación externa del hombro, que, como decíamos, es súper importante en escalada. Ostras. O sea que el rodillo vibratorio, la vibración, sí que marca una diferencia para ganar flexibilidad en el hombro, al menos comparado con los otros 2 métodos. Eso parece indicar este estudio. El VR dio mejores resultados en esas mediciones concretas de flexibilidad del hombro. ¿Y dan alguna explicación? ¿Por qué podría ser?
Bueno, sugieren que la combinación de la presión del rodillo con la vibración podría tener un efecto extra. Quizá inhibe algunos reflejos musculares que limitan el estiramiento o relaja mejor el tejido conectivo, permitiendo ganar más rango de forma aguda, justo después de usarlo. Parece que esa mezcla funciona especialmente bien para soltar el hombro. Muy interesante. O sea que si un día te notas el hombro como una piedra, quizá 10 minutos con el rodillo vibratorio sea lo más efectivo para empezar. Vale. ¿Y qué pasó con la fuerza muscular? Escalar-estirar, ¿no? ¿Se notó algo ahí? Sí, claro. Y aquí también hubo mejoras generales. Los 3 calentamientos consiguieron aumentar la fuerza máxima en los flexores del codo, el bíceps, para entendernos, y en los extensores del hombro, donde trabaja mucho el dorsal ancho, músculos grandes y clave para traccionar. Bien, o sea, bíceps y dorsales más despiertos con cualquiera de los 3 métodos. Eso está bien. Aparentemente sí. Los 10 minutos parecen suficientes para activar esos grupos musculares. Pero, y este es un pero muy grande, el resultado más sorprendente del estudio, yo creo, Uy, ese tono. ¿Qué pasó? ¿Que no mejoró? pues agárrate. Ninguno de los 3 calentamientos produjo mejoras significativas en la fuerza máxima de los flexores de los dedos. ¿Cómo? Nada. Ni el calentamiento dinámico, ni el rodillo, ni siquiera el que incluía escalar y colgarse de regletas. Nada. Cero mejora significativa en la fuerza de agarre medida justo después del calentamiento. Pero eso es súper raro. Si la fuerza de dedos es lo más específico y crucial, ¿cómo puede ser que ninguno de los calentamientos la mejorara? ¿Me dejas? Perplejo. Totalmente. Es el resultado más llamativo, sí. Los propios autores le dan vueltas, claro. Proponen algunas hipótesis. Una es la variabilidad del grupo. Eran escaladores recreativos, B2, B3. Quizá para los más fuertes de ese grupo, las vías fáciles y las suspensiones del calentamiento específico, CWE, no eran un estímulo suficiente. Eran demasiado fáciles para activar los dedos. Podría ser. Y al revés, para los que estaban más justos en ese nivel, quizá esas mismas suspensiones o vías fáciles ya les generaron un poquito de fatiga en los dedos, en lugar de potenciarlos. Tiene sentido. El nivel de cada uno importa mucho ahí. Otra posible explicación que comentan es sobre el fenómeno PAP, la potenciación postactivación. Es ese efecto por el que un músculo puede generar más fuerza justo después de un esfuerzo intenso, pero corto. Pues quizá estos protocolos de 10 minutos, tal como estaban diseñados, no alcanzaron la intensidad o el tipo de contracción necesarios para provocar ese efecto PAP en la musculatura tan específica de los dedos y antebrazos, o el momento de medir no fue el ideal. Vaya. O sea que calentar los dedos para que rindan más justo después. Parece más complicado de lo que parece. Un dato muy importante para cualquiera que entrene escalada. Pero bueno, aparte de los dedos, ¿hubo alguna otra diferencia en fuerza entre los 3 métodos? Sí, una más, y esta sí tiene más lógica. El calentamiento específico, el CW, el de escalar, sí fue superior al calentamiento dinámico, el DW, para mejorar la fuerza de los rotadores externos del hombro. Ajá. Eso sí cuadra. Si calientas escalando, aunque sea fácil, estás usando activamente esos músculos para estabilizar el hombro, para moverte. ¿Parece lógico que los prepare mejor que solo mover unas gomas? Exacto. Refuerza el principio de especificidad, ¿no? Si quieres mejorar algo muy concreto del gesto de escalar, pues calentar haciendo ese gesto, aunque sea suave, parece lo más efectivo para los músculos implicados directamente, como los rotadores externos. Vale. Vamos recopilando. Flexibilidad del hombro, punto para el rodillo vibratorio. Fuerza de tracción general. Bíceps, dorsal, los 3 valen. Fuerza de dedos, ninguno mejora. Fuerza de ropadores externos, punto para el calentamiento específico. ¿Y qué nos queda? La estabilidad. ¿Qué pasó con el test ese de la I? Pues aquí los resultados fueron más consistentes entre los 3 métodos. Los 3, dinámico DW, rodillo VBR y específico CW, mejoraron notablemente la estabilidad dinámica medida con el UQI-DT. Después de cualquiera de los 3 calentamientos, los participantes podían alcanzar más lejos con la mano libre, manteniendo mejor el equilibrio sobre el brazo de apoyo. Ah, mira qué bien. O sea, que para preparar el cuerpo para esos movimientos dinámicos, los lances, o para aguantar en posiciones raras sobre un solo brazo, cualquiera de estas 3 rutinas de 10 minutos parece que ayuda a mejorar esa capacidad de estar estable.
Otra buena noticia. Sí, parece que activar la musculatura del hombro, del tronco, ya sea con las gomas, el rodillo o escalando suave, mejora esa propiocepción, ese control necesario para la estabilidad dinámica. Genial. Bueno, pues pongamos todo esto junto. Después de analizar los detalles de este estudio de Han y compañía, ¿con qué nos quedamos? Si alguien nos pregunta, oye, ¿cómo caliento rápido antes de darle unos pegues al bloque? ¿Qué le decimos? Parece que no hay una única respuesta mágica, ¿verdad? Exacto. Esa es la gran conclusión. No hay un calentamiento perfecto universal. Depende mucho de qué busques en esa sesión o de cuáles sean tus puntos débiles personales. El estudio nos invita a ser un poco más estratégicos con esos 10 minutos. A ver, concreta un poco más. ¿Cuándo elegirías cada uno según estos resultados? A ver, según lo que encontraron Han y su equipo, si tu objetivo principal es mejorar la flexibilidad del hombro, porque la vía o el bloque que vas a probar lo requiere, o simplemente porque te notas rígido ese día, el rodillo vibratorio VR parece la opción más eficaz de las tres, sobre todo para la flexión y la rotación externa. Vale. VR para hombros de goma. ¿Y si busco más bien potenciar la fuerza? Si buscas específicamente mejorar la fuerza de los rotadores externos del hombro, quizá antes de una sesión de boulder con muchos movimientos de compresión o alcances laterales, entonces el calentamiento específico, CBU, escalando, parece que dio mejores resultados que el dinámico con gomas. Y para la fuerza general de tracción, bíceps, dorsal, y para la estabilidad dinámica general, parece que cualquiera de los tres, dinámico, rodillo vibratorio o específico, funciona bien. Ahí puedes elegir el que más te guste, el que tengas más a mano o el que te apetezca ese día. Interesante. Pero siempre recordando las limitaciones que comentaste, ¿no? Que la muestra eran escaladores recreativos, no élite, que la frecuencia de vibración era esa concreta de 33 Hz. Por supuesto. Los propios autores lo dicen. Estos resultados son para ese perfil de escalador, nivel intermedio. No sabemos si en la élite los efectos serían idénticos, o si otra frecuencia de vibración sería mejor o peor. Y muy importante, probaron cada método por separado. No sabemos qué pasaría si los combinas. Quizá un poco de rodillo y luego unas travesías. ¿Sería eso aún mejor? Pues harían falta más estudios para saberlo. Entendido. O sea que, resumiendo este análisis del artículo de Han y colaboradores, la ciencia nos dice que podemos ser listos con nuestro calentamiento. 10 minutos bien usados marcan la diferencia. Elige el rodillo vibratorio si buscas máxima flexibilidad de hombro. Opta por calentar escalando si quieres un plus en los rotadores externos. Y cualquiera de los tres te vale para activar la fuerza general y la estabilidad. Y nos deja esa reflexión final tan importante sobre la fuerza de dedos, que ninguno de estos protocolos de 10 minutos la mejorara. Es un toque de atención. Quizás el calentamiento específico de dedos necesita ser diferente. Más largo, más intenso o hecho en otro momento. Quizá usar herramientas como las tablas multipresa de forma muy controlada justo antes de empezar los intentos serios. Podría ser que el famoso efecto PAP para los dedos necesite un estímulo muy particular que estos calentamientos no dieron. Es sin duda un área donde falta investigar más para dar respuestas claras a los escaladores. Desde luego, una pregunta clave que queda abierta. Para cualquiera que quiera profundizar mucho más, ver los datos exactos, las gráficas, la descripción detallada de los ejercicios y toda la discusión de los autores, recomendamos muchísimo buscar y leer el artículo original. Recordamos el título: Comparing the Effectiveness of 10-Minute Dynamic Stretching, Vibration Rolling and Climbing Specific Warm-Ups on Exercise Performances in Rock Climbers, de Han, Yang, Li y Chang, en el Journal of Sport Science and Medicine de 2025. Un buen ejemplo de cómo la ciencia puede ayudarnos a entrenar mejor. Y si no quieren perderse futuras exploraciones como esta, donde desmenuzamos la ciencia para sacar lo más útil, asegúrense de seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Nos escuchamos en la próxima.